Buenas tardes. En mi nombre y en el del Real Instituto de Estudios Asturianos agradezco su presencia en esta tercera conferencia del ciclo Nuestra joya negra, el azabache de Asturias. En las dos primeras conferencias se dio una visión histórica del azabache, con la conferencia sobre la expansión del mismo del azabache en Asturias, que pronunció don Valentín Montecarreño, que está aquí presente. La segunda conferencia se centró, y la impartí yo mismo, sobre el origen vegetal, formación y caracterización del azabache, en asturiano evidentemente. Y en esta tercera conferencia se va a hablar sobre la actividad minera del azabache en la marina. Esta conferencia va a ser impartida por don Manuel Gutiérrez Claverol y don Carlos Luque Cabal, que se encuentran aquí conmigo, y una breve semblanza de los mismos es la que voy a hacer a continuación. Don Manuel Gutiérrez Claverol es doctor en Geología por la Universidad de Oviedo, donde ha impartido docencia y realizado investigación durante 46 años, tanto en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo como en la Facultad de Geología. Su labor investigadora ha quedado reflejada en más de 50 libros, en concreto 56 libros y capítulos de libros, y más de 20 artículos en revistas. 200 artículos, ya le quitaba 180, 200 artículos en revistas científicas y, lógicamente, y también de divulgación. Entre otros méritos, el doctor Manuel Gutiérrez Claverol posee la insignia de oro de la Universidad de Oviedo, es miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos, y es adscrito a la Comisión de Ciencia y Tecnología, y ha sido distinguido en el año 2019 con el primer premio a la divulgación de la geología por la Sociedad Geológica Asturiana. Es habitual colaborador, como ya saben ustedes, y articulista en la prensa regional. Asimismo, ha impartido conferencias, mesas redondas y demás eventos culturales relacionados con la especialidad de la geología. Y junto con Carlos Luque es el autor del libro La minería del azabache en Asturias, que será próximamente editada por la Consejería de Cultura, lógicamente con el logotipo del RIDEA. En este año saldrá a la venta y también, lógicamente, a la calle. Por su parte, el doctor Carlos Luque Cabal es natural de Oviedo, doctor en Geología también por la Universidad de Oviedo, y ha sido profesor adjunto interino en la Facultad de Geología. En 1971 se incorpora a la Unión Española de Explosivos Río Tinto y 5 años después a la empresa Río Tinto Minera, dedicándose a la investigación del mercurio, la fluorita, el hierro, el oro, todo ello en territorio asturiano. Participó asimismo en un programa de prospección de yacimientos de sulfuros polimetálicos en el entorno del Río Tinto en Huelva. En 1981 se integra en UNOSA, centrándose en la prospección de nuevas reservas energéticas, carbón a cielo abierto y gas metano, así como en proyectos relacionados con minería subterránea, y en 1988 fue nombrado jefe del Departamento de Geología hasta su prejubilación. A partir de ese momento, ha colaborado como profesor invitado para impartir conferencias y cursos de doctorado en la Facultad de Geología de Oviedo, lo cual favoreció que fuera nombrado profesor honorífico de esta universidad. Este año ha sido concedido el tercer premio a la divulgación de la geología por la Sociedad Geológica Asturiana. También ha publicado 8 libros en colaboración con el doctor Manuel Gutiérrez Claverol y otros 3 con características propias o propio de él, sobre distintos aspectos de Polo de Gordón, así como medio centenar de artículos en congresos y revistas científicas de difusión nacional e internacional. Yo creo que ya sin más, cedo la palabra al doctor Manuel Gutiérrez Claverol para que inicie la exposición de la conferencia que hoy nos concita, y por lo tanto, cuando quieras, Manolo, empezamos. Buenas tardes y gracias por su asistencia, numerosa asistencia, con lo cual el que da la charla se siente honrado ver a tanta gente. Especialmente quiero dedicarme también a los maliayos, que los hay
por lo menos alguno controlo, que está aquí presente en la mesa. Como decía Tomás, después de las conferencias de Valentín Montecarreño y de Tomás, la propia de Tomás Díaz, nos toca ahora a Carlos Luque y a mí hablar de un tema relacionado con el azabache, pero abordando aspectos de su minería. Realmente la información que vamos a mostrar está en función de que hemos hecho efectivamente un libro sobre el azabache que verá la luz próximamente. Bueno, la charla de hoy va a consistir en dos partes que tienen íntima relación. La primera es la que está en pantalla, registro de los yacimientos, y luego la segunda va a correr a cargo del laboreo minero por parte de Carlos Luque. Tengo que mirar las teclas primero, o sea que voy a ir un poco lento al principio. ¿Cómo se recabó la información sobre el azabache en Asturias? Bueno, básicamente, en primer lugar, por el boca a boca, es decir, ir por los pueblos de la Marina o les Mariñes, como dicen allí, y realmente hablar con los paisanos que trabajaron en la mina o que el padre trabajó, etc. Esa fue una referencia importantísima para poder extraer información. En segundo lugar, referencias bibliográficas. Bueno, yo pienso que hemos visto, leído, interpretado todo lo que hay publicado sobre el azabache, que es bastante. Hay dos autores para los geólogos de referencia. Uno es Guillermo Schulz, que siempre lo digo, ya he publicado un artículo en el periódico. Guillermo Schulz se escribe tal y cual está aquí. Sin embargo, en la calle Schulz, que está detrás de la Plaza de la Catedral, ponen una T que no sé por qué. Bueno, entonces Guillermo Schulz, en el año 36, es decir, 3 años más o menos desde que fue inspector de minas, el primer inspector que hubo en Asturias y Galicia, bueno, y habla sobre el azabache de aquí. También Máximo Fuertes Acevedo, casi 50 años después, se refiere también a esta sustancia. Aquí tenéis un manuscrito de Schulz, que es en el primero, que se menciona desde el punto de vista geológico la sustancia llamada azabache. Hay dos referencias bibliográficas que son imprescindibles. Una de ellas de Valentín Montecarreño, Azabachería Asturiana, y otra de Ángel Cardín Toraño, el azabache y su cultura en la península ibérica, que para los autores del libro que va a salir fueron fundamentales, especialmente la primera de Montecarreño, porque realmente es un libro con una información, digamos, extraordinaria. Paradójicamente, consultando el Archivo Histórico de Asturias, invito a los presentes a que lo visiten, porque es una maravilla, es una fuente de información exhaustiva. Es decir, en la antigua cárcel de Oviedo, ahí se puede aparcar, porque además es gratis el aparcamiento, y realmente la cantidad de información que se puede sacar de ahí es extraordinaria. Bueno, visitamos obviamente con frecuencia el archivo histórico y nos encontramos que la primera denuncia que hubo, no de azabaches, porque antes normalmente se llamaba lignito, la primera denuncia que hubo no es asturiana, paradójicamente, sino fue en Puentes de García Rodríguez, en el año 1843. Aspontes, como llaman los gallegos, bueno, pues fue una explotación de materiales del Cenozoico, donde había lechos de lignito que se aprovechó para la térmica que había allí, que era la primera térmica, la más importante que hubo en España. Ahora en este momento se puede visitar, ya no se ve la mina, pero se ve un lago, es decir, que explotan desde el punto de vista turístico.
Digo que es curioso porque el azabache de Asturias, como ya tuvimos oportunidad de escuchar a Valentín Monte, pues se exportaba, mejor dicho, se enviaba a Galicia, concretamente a Santiago de Compostela, y allí se hacían las tallas que se vendían luego a los peregrinos. Es decir, la relación de Asturias con Galicia es súper estrecha, en el sentido del azabache. Sin embargo, Galicia no tiene azabache. Es decir, salvo esta denuncia del lignito, que no es azabache, Galicia no tiene azabache y tiene que surtirse con el material que se le envía de aquí. Bueno, las reiteradas visitas al archivo histórico, pues dieron como resultado, encontramos 480 registros mineros de azabache raya lignito, porque realmente, aunque muchas veces en las fichas figura lignito, es azabache y otras veces figura azabache y es lignito. O sea que realmente son dos compuestos que no son exactamente el mismo. Bueno, pues 480 registros, casi 500 registros entre 1866 y 1945. Bueno, estos registros se reparten por muchas zonas de Asturias. Fundamentalmente, en el mapa se puede observar con esos puntos rojos, se distribuyen por la Marina de Villaviciosa y en parte por la zona oriental de Gijón, perdón. ¿Qué estoy yo pensando? Confundir Gijón con León. Bueno, pues entonces, Quintueles, Quintes, Villaverdes, Argüero, Tuero, Oles, Tazones, son las zonas clásicas donde realmente se encuentra el azabache. Villaviciosa, como pueden observar en la diapositiva, con 149 denuncias, es el número 1. Además, en Villaviciosa el azabache es azabache de verdad. Y ya saben que hay mucho bulo respecto al azabache, es decir, se venden por azabache cosas que realmente no son azabache, incluso se vende vidrio negro imitando al azabache. Hay un mercado un poco extraño. Aquí tenemos la suerte de la próxima conferencia de contar con María Pérez, que es la especialista, en mi opinión, sobre la talla de azabache y realmente una defensora a ultranza de que hay que utilizar el azabache asturiano, que entre paréntesis, ya se dijo 1.000.000 de veces, es el mejor del mundo. Una cosa que tenemos en Asturias tan importante y no le damos casi publicidad. Bueno, Villaviciosa, 149 denuncias. Empezamos por Oles, que es el que es donde más se concentran las denuncias, con 69, Argüero, Silgargüero, Villaverde, Quintueles, etcétera, etcétera. Aparte de Villaviciosa, hay otros concejos asturianos que también tienen azabache, diría lignito, más bien que azabache. Gijón, con 34, Siero, Nava, Oviedo también, Colunga, Cabrales. En Oviedo, en Nava, por ejemplo, en Siero, hay, evidentemente, en los terrenos de Cretácico, hay unos niveles de lignito que además afloran muy bien. Yo tengo visto infinidad de ellos, ¿no? Pero realmente eso no es azabache. La primera denuncia de lignito que se hizo en Asturias fue en Ribadesella. Se llamó Cleopatra. Y lo hizo pues un señor, Leopoldo Belmunt, hizo la denuncia en el año 1866. Es decir, unos años después de la que se hizo en Galicia. Realmente esta mina de Cleopatra, más que azabache, insisto en el tema porque es importante, es de lignito. La primera de azabache que se hizo de verdad en Asturias fue en Villaverde. Y este es el libro donde figura la denuncia, foto sacada en el Archivo Histórico de Asturias. Son los libros que consultamos para poder extraer esta información. Esta denuncia de Villaverde
en Villaviciosa, se llamaba Berlinda, y lo hizo Juan Kelly. Juan Kelly es un apellido inglés que, bueno, desciende de un diplomático que también se apellidaba inglés, obviamente. Y digo esto porque es importante que establezcamos ya una relación entre diplomáticos ingleses y el comercio que se hizo del azabache de Asturias. Es decir, el azabache de Asturias iba fundamentalmente a Galicia, pero también durante una etapa importante iba a Wisby, en Yorkshire, en el noreste de Inglaterra, donde realmente había muchas fábricas que trabajaban en el azabache, y sobre todo durante una época que tenemos oportunidad de verlo luego, durante una época que la reina Victoria, cuando murió su marido y una hija, pues impuso el luto negro en Inglaterra, incluyendo el azabache, con lo cual se puso de moda, y entonces las fábricas no daban abasto a fabricar el azabache y tuvieron que demandar de Asturias que se les enviaran partidas. Bueno, la Berlinda fue demarcada rápidamente, es decir, prácticamente en el momento que se denunció ya se demarcó, y estos son los documentos que figuran en el archivo histórico. La zona de Villaverde y de todas las Mariñes en general de Villaviciosa, como digo, es rica en azabache. Aflora una formación geológica que llamamos formación Lastres. Viene precisamente de la localidad tipo que se encuentra en Lastres. Este es un ejemplo, al este de la playa de España, de cómo se ve esta formación, donde se ven areniscas, se ven margas y tal, y algunos niveles, aquí no se nada a vislumbrar, lógicamente, pero algunos niveles delgados de azabache, que es como se encuentra habitualmente. En la zona, cuando se recorre la zona, se ven antiguas bocas de minas que son tan angostas como pueden ver aquí en la fotografía. Realmente pasaban casi desapercibidas. Para entrar en ellas hay que agacharse, y luego cuando uno entra adentro ya se agrandan un poco. Otro elemento de referencia para hacerse con la información es el Boletín Oficial de la provincia, es decir, lo que ahora llamamos el BOPA o el Boletín Oficial del Estado. En el Boletín Oficial se recogían las noticias de las denuncias que se hacían en los archivos de minas, ¿no? Entonces es un buen referente y una buena fuente de consulta. Otra más es la Estadística Minera de España. La Estadística Minera de España pues contiene datos de minas, de trabajadores, de producciones, de exportaciones. Realmente es un periódico que realmente da mucho juego. Aquí pueden ver, por ejemplo, un gráfico donde se puede ver el número de registros y el número de trabajadores. Se puede observar que en las décadas de los años 70, de 1870 y 1880, fue cuando fueron máximas las minas, los registros, el número de trabajadores que se utilizaban en el azabache. La producción máxima ocurrió en el año 1886, con 157 toneladas y que se extraía en 10 minas. Aquí surge un personaje que aquí pongo como apogeo de William Pennington. Es un vicecónsul de Inglaterra en Gijón. Habíamos hablado de Kelly, que también era inglés, otro inglés aquí involucrado. William Pennington se dedicó al azabache de una manera exhaustiva, hizo 20 y tantas denuncias en varios sitios, se dedicó al comercio con Inglaterra, se forró de dinero, y de hecho
en Gijón, en Sumió, donde está una fundación importante, pues era de él también, vivía realmente este hombre allí. Se llegaron a exportar a Inglaterra, en esta época, 830.000 kilos de azabache asturiano. Ya en el siglo XX, 1908, en época de Carlos de un Borbón, Alfonso XIII, en época de Alfonso XIII, pues se denunció una denuncia denominada Dos amigos en Oles. Oles era, como ya vimos antes, es la cuna de las minas de azabache. Y lo hizo un nuevo vicecónsul inglés en Gijón, Arturo Lovelace. Arturo Lovelace era un personaje, un inglés también, que vivía en Gijón, obviamente, y que se dedicó al comercio del azabache y también de otros, por ejemplo, las minas de manganeso hierro de Covadonga, de Ferrera, eran propiedad de este personaje. Entonces, aprovechando Dos amigos, pues se puso en contacto con gente de la familia Noval, que hablaremos ya después, Bartolomé Noval y su hijo Tomás Noval Solar, que también eran del entorno, y se hicieron pues una especie de contrato de tú te dedicas a esta parte, explotas esta zona, yo exploto esta otra zona. Realmente fue una época importantísima del azabache en Asturias. Tengo que decir que desde que se hace la denuncia de azabache hasta que se pone en explotación la mina, suelen pasar mucho tiempo. Vamos a ver algunos gráficamente, vamos a ver un expediente de estas minas de Dos amigos. El registro se hizo en 1908. En 1912 lo que se hizo fue la demarcación. La demarcación había que solicitarla en la jefatura de minas de entonces y decir, hombre, pues hemos hecho una calicata o hemos hecho una pequeña galería y efectivamente en esta zona hay material, hay sustancia. Entonces se procedía a lo que se llamaba demarcación, la demarcación topográfica, donde se enmarcaba perfectamente la zona a explotar. Una vez cumplidos los requisitos, por ejemplo, aquí tienen una carta de pagos de Dos amigos, que se hizo en el 2013, fíjese cómo vamos pasando de año en año, del 8 al 12, al 13. En el año 14, Lovelace acepta la mina y ya empieza la explotación. Explotación que duró como 80 años. Es decir, en el año 86, 1986, hay el archivo del expediente de esta explotación. Es decir, duró exactamente 78 años, desde que se hizo la denuncia hasta que al final pues feneció la mina. Aquí tengo un personaje que quiero presentarles importantísimo. Es hijo y nieto de los dos anteriores, de Bartolomé y de Tomás, que antes mencioné, Tomás Noval Barredo, el último minero del azabache. Un personaje que dedicó su vida a entrar en la mina como podía, con una herramienta, como van a poder observar cuando hable Carlos Duque, de lo más pobre que te puedas imaginar. Pues el hombre era el que explotaba, el último que explotó azabache y el que suministraba azabache a Galicia y a la gente asturiana que trabajaba también las tallas. Vamos a ver la parte postrera del azabache.
aquí pongo el final del azabache tipo Asturias. Bueno, desde el año 1999, bueno, pues se hizo un permiso de investigación, se hizo a cargo de Minas La Camocha. Minas La Camocha, García Brugos, que era el máximo accionista, bueno, pues le dio por entrar en el tema del azabache, ya se había dedicado al carbón y a florita y otras muchas sustancias. Entonces, este permiso de investigación tenía una superficie brutal. Pues aquí pongo 268 cuadrículas mineras, que no sé exactamente el final, pero multiplicando 268, que son las cuadrículas, por 283.000, que es cada cuadrícula, se dan idea de la superficie tan brutal que abarcaba el permiso de investigación. Llegaba desde Gijón en la parte izquierda hasta la ría de Villaviciosa en la parte derecha. Aquí se empezó a trabajar y al cabo de unos años, bueno, pues pasó a una empresa creada también por García Brugos. Era una época, no sé si recuerdan, que la Camocha tuvo problemas, hubo un problema, tuvo que cerrar de mala manera, bueno, cambió de empresa, una empresa que se llamaba Gareixán, y empezó una nueva etapa, que empezó en el año 2005 hasta el 2007. Ahí se revisaron las antiguas minas que había en la zona, se hicieron sondeos, como esos dos que pongo en pantalla, y en negro podemos observar que en esos sondeos se encontró también azabache. Es decir, que la prospección iba por buen camino. Por lo que se encontró azabache en el interior de los sondeos. La última etapa, Gareixán pasó a concesión de explotación, es decir, intentó ya pasar a una etapa más avanzada y explotar realmente lo que había. Y se centró en una zona que se llama Les Caves. Les Caves está muy cerca de Oles, está pues al noroeste de Oles, y en la orilla de un río que es famoso desde el punto de vista del azabache, que es este que ven aquí, este río que ven aquí, el río de los Molinos, que los lugareños llaman de Rimera, arroyo Rimera. Bueno, pues este río, como tendrá ocasión de explicar Carlos Duque, está perforado, machacado por todos los lados. Entonces, bueno, esto siguió así, funcionando, hasta que en el año 2014 la Consejería de Economía y Empleo del Principado de Asturias, bueno, pues no vio bien cómo marchaba el asunto y hizo un expediente de caducidad. Expediente de caducidad que al final se ejecutó en el año, como decía, 2014, lo que fue el final de las explotaciones de azabache en Asturias. Esto creó un gran malestar, lógicamente, entre los artesanos, tanto los gallegos como los asturianos, pero realmente el hecho fue así. Estamos hablando del año 14, estamos en el 2023 y la cosa sigue en suspenso. Hay algo positivo, hay un impasse de esperanza, y es que la Consejería de Cultura del Principado de Asturias, en enero de este año, intentó declarar, por lo menos propone declarar, bien de interés cultural con carácter inmaterial la actividad azabachera en Asturias. Todavía no se firmó el final, pero yo creo que está muy próximo. De hecho, a esta casa se le pidió un informe en el que yo colaboré también, obviamente, para haciendo hincapié en la importancia de tener una mina, por lo menos una mina abierta de azabache. Bueno, y sin más requisitos, paso la palabra a mi amigo, compañero y todo lo que puedo decir de él es poco, Carlos Duque. Bueno, tengo aquí todavía otro, perdón. Nada, una serie de figuras donde se ven las galerías, las últimas galerías que había en la zona de Les Caves. Es decir, como pueden ver, aunque están arregladas para hacer la foto, pero realmente está todo ya muy en declive. Y ahora sí,
doy la palabra a Carlos. Buenas tardes, y es una alegría ver la sala con tantos amigos, tanta gente conocida y tantos interesados por esta sustancia tan mítica como es el azabache. Y por lo tanto agradezco su asistencia. Y voy a intentar darles a ustedes una visión de cómo ha sido la evolución de la actividad minera del azabache. Esta actividad, ¿se oye bien? Esta actividad se iniciaría por los primitivos moradores de la actual zona de la Marina, allá por el Neolítico o quizá antes, o incluso antes, cuando recorriendo los ámbitos de la costa, los ámbitos del entorno de los acantilados, pues localizó una piedra negra, ligera, y que en algunas circunstancias pues ofrecía, cuando incidía en ella los rayos del sol, un brillo particular. Esto llamaría la atención, por supuesto, a aquellos primitivos de la época para recolectar y en algunos casos trabajar, como se ha encontrado en algunas zonas que ya han explicado en anteriores conferencias, ¿no? No tardaría mucho estos primitivos personajes en ver cómo esas piedras, esas lajas, pues procederían de los acantilados y localizarían y verían pequeños niveles de azabache, como indicaba Claverol, que se desprendían y se incorporaban al material del pie del acantilado, ¿no? Entonces, este material se daría en cuenta que su dirección y su cruzamiento, términos que no comprenderían en aquella época, por supuesto, pero que iban dirigidos hacia el interior del continente y que por tanto, habría que intentar buscar en las zonas cercanas a los acantilados si había también estos materiales. De hecho, aquí tenemos un reflejo de los arroyos y riegas que en la zona de Arguero se dirigen hacia el mar. En estos arroyos actualmente son prácticamente impenetrables por la densísima vegetación que hay. La única solución que hemos tenido para ver lo que podía haber en estos arroyos es aplicar un programa específico, el programa LEADER, que lo que hace es eliminar la materia vegetal. Y por lo tanto, los ríos se verían los ríos y el resto del paisaje se vería tal como estaría si no hubiera vegetación, que es lo que ocurre en esta fotografía. Observando esta fotografía con detalle y otras cosas que hablaremos más adelante, ya vemos cómo existen aquí unas zanjas que van perpendicularmente al río, siguiendo la vertiente, y que no tienen explicación geomorfológica, y que interpretamos como que eran ya zanjas de exploración para ver si en estas zonas se localizaba el azabache. Porque abriendo esas zanjas dejaban despejado el terreno y podían ver los estratos, y de esos estratos ver también si aparecía algún nivel de azabache.
Esto no solamente yo lo he visto aquí, lo he visto, por ejemplo, en la zona del Palo para la prospección de oro de los romanos, que también hacían zanjas similares para buscar los filones auríferos, ¿no? Por ejemplo. Más tarde, por tanto, pues tratarían de buscar zonas en las que apareciera el azabache, incluso en el propio cauce del río, que encontrarían, por lo tanto, por la erosión del propio cauce, del propio arroyo, encontrarían pequeños fragmentos de azabache y les irían indicando la proximidad, mayor o menor, del azabache. Hay que indicar que los niveles de azabache suelen ofrecer muy poco espesor. Es excepcional que alcancen los 20 centímetros y también poca distribución longitudinal, es decir, que a veces el nivel de azabache no tiene más de 10-15 metros de longitud lateral. Por lo tanto, por eso se justifica que tuvieran que hacer distintos surcos para ver en cuál de ellos se encontraban el nivel de azabache de esta piedra negra. ¿Y qué pasa con la zona entre los arroyos? Pues también los que empezaron a trabajar esta zona, cuya intensificación fue enorme en la época medieval, sobre todo a partir del siglo XIII, pues llegaron a hacer en algunos sitios, sobre todo cerca de donde posiblemente hubieran encontrado niveles de azabache, pozos verticales, como se han encontrado, y que no tienen una profundidad superior a 10 o 15 metros, como tope. Estos pozos podían ser por dos motivos. Uno, porque una vez abierta, por ejemplo, una galería aquí, en el interior, llegaría un momento en que en esa galería la ausencia de aire facilitaría, vamos a decir, la asfixia del que estaba trabajando en la búsqueda o en la explotación del azabache. Y por lo tanto necesitarían, igual que ocurre en las minas actuales, hacer un sistema al exterior para la ventilación. Ese podía ser un objetivo. Otro objetivo podía ser buscar los propios niveles de azabache. Bien, entonces en estas zonas de la marina había dos tipologías de actuaciones, como ya más o menos he indicado, y que bien refleja, por ejemplo, el libro de Re Metálica de 1556, que es el más importante libro que describe la minería en la época medieval, o tardomedieval, que hacían, ahí ven cómo existen, o bien pozos verticales, o bien galerías horizontales, siempre galerías realizadas con una ligera pendiente hacia el interior. ¿Para qué? Para que el agua circulara por ellas y, lógicamente, no hubiera problemas de humedad, ¿no? de humedad o inundación. En este hecho de los pozos, pues en la zona de la marina, fuera de los arroyos o riegas, pues hay nombres que, como por ejemplo el pozón, que hay términos, el pozón en Oles, o por ejemplo la fuente de los pozos
en Argüero, aquí en Argüero, o bien el Pocín en Quintueles, etcétera, etcétera, Pozo Canijo, varias terminologías que indican precisamente este hecho de hacer Bien, el avance de estas galerías, tanto en la época medieval y casi hasta la época actual, hasta lo que explicaba Manolo de la época en que explotaban ahora a finales del siglo XX, se hizo con herramientas ya metálicas. Por eso en este entorno llegó a haber distintas herrerías, distintos herreros que trabajaban las herramientas para la ganadería, y también, lógicamente, las harían para los metales, ¿no? para la explotación de la azabache. El trabajo que se hacía en la extracción era realmente penoso, en galerías muy estrechas, y cuando se llegaba a la zona del azabache, este sería el nivel de azabache, fíjense, que para evitar que hubiera que extraer mucho material estéril, pues se trabajaba tumbado o en una posición incómoda, a veces incluso era difícil, tenía que entrar en un sentido y luego salir en sentido contrario sin poder darse la vuelta en el frente de trabajo, ¿no? Esta actividad, por lo tanto, se hacía, ya digo, con condiciones de dificultad, con unas herramientas muy sencillas, bien mazas, cinceles, piquetas, punteros, barras, como ahí se ve, o incluso cuñas metálicas, todo ello para abrirse lentamente el acceso hacia las galerías. Bien, ahora voy a indicarles a ustedes un poco el resultado de la observación, tanto con el programa LIDER como con las visitas, el recorrido que se hizo directamente en el campo de las zonas más afectadas por la minería, las zonas más trabajadas. Aquí tienen, por ejemplo, la imagen LIDER de la zona de Quintueles y parte de Quintes, de las parroquias de Quintueles y Quintes. Ahí se indican con un círculo, por ejemplo, como este, aquellas zonas en donde realmente es visible la actuación minera, donde hoy en día pues es visible. Mientras que se señalan, por ejemplo aquí en esta otra zona, o aquí abajo, en esta otra zona, ahí se puede ver perfectamente las labores. Mientras que solamente con el programa LIDER se pueden ver actuaciones que corresponderían a posibles bocas, a posibles zonas donde hay zanjas, o a zonas donde el terreno, esto en amarillo, donde el terreno aparece removido. El programa LIDER discrimina aquellas zonas en donde hay una diferencia de cota de 2 metros en el terreno. O sea que si había habido acumulaciones de material, por ejemplo, de escombrera, pues eso también se puede reflejar. Todo ello se ha ido recogiendo, revisando, y con ello se ha luego realizado el mapa digital donde se indican y se ponen todas las labores y todos los registros que existen. Estas cruces
significan, por tanto, posibles bocaminas que no hay accesibilidad ninguna. Es imposible llegar a ellas a no ser que se utilizara una desbrozadora, lo cual ya saldrían muchos a llamarnos la atención, o en algunos casos en donde pudimos acceder pues con una simple hoz, quitando la maleza, y bueno, en condiciones bastante lamentables muchas veces. Aquí tiene, por ejemplo, un caso de una zona que fuera de los arroyos, fuera de las zanjas, se ha descubierto una labor minera. En principio aquí había un deslizamiento. Esta zona de aquí es lo que correspondería a la escombrera, hoy tapada por el prado. Aquí en detalle es cómo es este deslizamiento. Es un deslizamiento que afecta a zona de barro y algunos bloques, algunas piedras. ¿Esto a qué se debió? A que, lógicamente, una vez abandonada la minería, los campesinos de la zona, para preservar que, por ejemplo, cayera el ganado en los huecos donde estaban las bocas, pues fueron tapándolo y dejaron las zonas para su uso ganadero, y la mina, si no hubiera sido por este deslizamiento que se produce aquí, y donde se ve este hueco, este pequeño agujero en la zona, donde con una simple linterna se puede ver que en este sitio hay una galería, conecta ese hueco con una galería. No solo eso, sino que a la altura de estos árboles existe un pozo que seguramente sería el que se abrió para dar ventilación a esta labor. Otras veces la ventilación, ¿cómo se conseguía? Haciendo dos galerías paralelas y muy próximas, que luego se intercomunicaban. Y esa intercomunicación facilitaba que se generara una corriente de aire que permitiera trabajar en condiciones más holgadas y más y mejores, ¿no? Bien. Aquí les muestro también otras labores. Otras labores, como esta de aquí, esto es en la zona de Quintes. Aquí entre esta maleza, aquí hay una boca mina, o aquí en la zona del borde del acantilado hay otra pequeña boca mina, o aquí abajo hay ya una zona más amplia, una cueva en la cual también aparece azabache y se extrajo algo de azabache. Esta, ya digo, pertenece a la zona de Quintes. Y ya ven en qué condiciones muchas veces pues se tenía que acceder, porque esto está prácticamente en el borde del acantilado. Aquí viene un arroyo que cae prácticamente en cascada una veintena de metros. Aquí esta es otra muestra de otra zona importante, la zona de Villaverde, que está, como ven, una vez analizados utilizando el programa LEADER, pues se ha hecho lo mismo, ¿no? Estas bocaminas son visibles y por lo tanto se han representado. Algunas de estas bocaminas, una de ellas es esta, de aquí, que fíjense que
qué estrechez tiene, de tal manera que estos no son más de 60 centímetros, ahí había que entrar echado. Esta bocamina está tapada por maleza, quizá a propósito, porque posiblemente en el momento que se explotaban estas labores se explotaban con un cierto carácter de clandestinidad, para que no se descubriera dónde habían encontrado el azabache, pues se recubrían. Esto es una escombrera que hay cercana, con un perfil propio de la escombrera, donde se echaban los materiales que se sacarían de la mina. En Arguero también, este es otro ejemplo del modelo digital del terreno de Arguero, donde se indican todas las labores que se han encontrado, las que se han insinuado por la observación del programa LEADER, con el programa LEADER, y también aquí les represento dónde están las distintas zanjas que en la primera diapositiva les había indicado. Hay que indicar que aquí hay un castro, que es lo que se denomina el cerco o cerro de la Barquerona, que hoy en día prácticamente no es muy difícil de localizar, que se veía en su momento en la diapositiva primera también, donde indicábamos la situación de los arroyos de esta parroquia de Arguero. Y ya digo que hoy es difícil de identificar porque aquí en esta zona hay una plantación y ocurre prácticamente lo mismo con la localización de esa boca, que nos costó un trabajo bastante, aún sabiendo cómo era, para llegar a ella hubo que quitar vegetación con maleza durante cerca de 40-50 metros. Esta es la bocamina de la Boquerona, que antes señalaba, cerca del cerro. Ya se ve que esta bocamina es más amplia, señal de que posiblemente, bueno, no posiblemente, que en esta zona se explotó con posterioridad, posiblemente en el siglo XIX, porque ya se observan en las paredes signos de haberse perforado con barrenos y por lo tanto que se haya ampliado con la utilización de explosivos, como también ocurrió en la zona de Oles cuando Tomás Noval explotó esa zona, como ahora veremos. Esta es la imagen líder también de la zona de la que antes Manolo hablaba, del arroyo de Ribera o de los Molinos, que está con una notable presencia de labores, muchas de ellas no accesibles, y que también se observan en ella zanjones o zonas de zanjas que deben de ser o deberían de ser muy primitivas. Esta es una modelización de cómo serían esas labores. No existen en este momento ni en jefatura de minas ni en ninguna documentación posible los planos de estas labores, pero hemos interpretado de cómo serían, es decir, las zonas explotadas, marcadas aquí en rojo, pues tendrían unas pequeñas dimensiones, con un carácter anastomosao, entre zonas sin explotar, y en algunos casos las distintas labores están interconectadas. Esta es la que trabajaba el señor Tomás Noval, y por lo tanto pues
estas intercomunicaciones favorecerían que en ese interior de esa mina pues hubiera mejores condiciones de ventilación y así pudiera trabajar. No sin comodidad, porque era incómodo el trabajo que hacía, ¿no? Esta es la mina de Les Maruixes, que es la más cercana al acantilado y donde hoy en día en esta zona existe un área recreativa, puesto que se ha hecho una ruta de azabache y bastante visitada y bueno, que tiene un cierto un cierto interés por parte de muchos de los que en el entorno visitan esta zona, ¿no? En el entorno y de fuera, porque hoy la informática transmite enseguida noticias y bueno. Esta es otra de este entorno de los molinos, la mina Polo y Vizcaínos. Aquí otra, la más importante, que fue la que trabajó, como aquí ven, Tomás Noval, ahí lo ven ya atravesando la zona de explotación. La boca, la boca es esta, y esta es una escombrera que hay en el entorno, ¿no?, de la mina, que también se aprovechó, porque en las escombreras antiguamente quedaron restos de azabache que puede ser perfectamente utilizable, aunque no sean fragmentos ya grandes, pues para cosas más, para tallar cosas más diminutas y de menos tamaño. Aquí está la mina de los Amigos, de la que antes también. Y esta es una más de las distintas labores que hay en la zona de Les Caves, ¿no? Ahí hay, en esa zona existen por lo menos 8 o 10 explotaciones antiguas. Bien, en Gijón, en la zona de Gijón, aquí les muestro también en la parte oriental, en las cercanías entre la zona de Somió y la desembocadura del río La Ñora, en la playa de La Ñora. En toda esa zona, esa banda que iría desde Somió, Quintueles, perdón, Somió, Cabueñes y Infanzón, pues encuentran también distintas labores que se explotaron. La única que tiene una cierta visibilidad es esta que se ve aquí. Las demás han sido deducidas o bien por las citas de los cercanos al pueblo, a los pueblos, o por el programa lineal. Y aquí están las dos, tanto la imagen digital como la imagen del modelo, la imagen LIDAR como la imagen digital. Estas labores que se ven aquí y que se señalizan con esas flechas son las que se ven cercanas a la desembocadura del río de La Ñora y cercanas también, por tanto, a la playa de La Ñora. Y que, como ven, también su accesibilidad, su acceso no es nada fácil. Bueno, pues con todo esto espero haberles dado una visión de cómo ha sido el laboreo, de la complicación que tuvo, de las dificultades que se encontraron los mineros. Hay narraciones que indican precisamente los daños que tuvieron bastantes mineros antiguamente, por supuesto, el trabajo tan arduo que era, y en los cuales, publicaciones en las cuales ya se indicaba que había que ir a recurrir a una minería más moderna, más actualizada,
Y eso es lo que de alguna manera, quizás si en el futuro se llega a explotar alguna mina aquí, sea lo que haya que hacer. Desde luego abandonar el modelo de explotación antiguo y pasar a explotarlo con una tecnología y unos métodos instrumentales, y unos equipos instrumentales que facilitaran que el trabajo se realizara con menos riesgos y con mucha más velocidad de avance también, porque los avances aquí eran muy lentos, los avances de las galerías, y por ello que diera más productividad por contra. Y con esto, bien. Simplemente quisiera decirles que estos modelos líder he traído dos fotos sobre las que trabajábamos o hemos trabajado para cada una de las áreas en donde de las parroquias o los términos municipales de la zona de la Mariña, y con ellas hemos completado toda la Mariña para que vean ustedes cuál ha sido nuestra metodología de trabajo para señalizar todas estas labores, ¿no? Bueno, pues nada más. Bueno, en primer lugar, felicitar a los dos conferenciantes por la magnífica exposición que nos han hecho sobre la minería del azabache, y como ya he dicho, esperemos que en un futuro próximo esta minería vuelva a actuar de nuevo con seguridad y con eficacia. Y como ya es norma en todos los ciclos de conferencias del RIBEA, a partir de ese momento se abre el periodo de intervención de los asistentes para exponer sus dudas, sus cuestiones o sus preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí. Bueno, en la relación histórica presentada por Claverol, me ha llamado la atención una cosa: el tonelaje que se expone de exportación es bastante aceptable, y sin embargo el número de trabajadores de la mina del registro histórico es pequeño, es máximo 10 mineros. Teniendo en cuenta que, según dice Luque, son capas escasos, máximo 20 centímetros, con lentejones y de una extensión de 15 metros, ¿cómo es que parece poca actividad minera en mineros para extraer tal volumen, tal ¿Cómo se explica eso? Bueno, realmente en el gráfico, donde figura efectivamente el número de trabajadores, se refiere a los trabajadores de interior, es decir, de arranque, los que estaban dentro de la mina arrancando. En estos agujeros tan ridículos había que entrar mirando hacia allí y salir a gatas pero para atrás, o sea, no se podía girar. Y luego sí había otra gente que trabajaba en las escombreras y que trabajaba en el transporte, eso es otra historia. Pero realmente en la cifra que figuraba en el gráfico era de trabajadores de interior. Y con esos trabajadores de interior era suficiente para sacar ese tonelaje, como se sacaba también del material extraído de... Hay que tener en cuenta también que se trabajó muchísimo en las escombreras. Esto lo saben los que conocen el asunto. Las escombreras eran una mina. Eran una mina porque, empezando por el asunto de que ya en el siglo XII, XIII, ya había explotaciones activas, como demuestra, por ejemplo, los libros que hay en Santiago de Compostela, de la Asociación de Azabacheros, de 1500 y pico, ya se indica que en el siglo XIII se traían material asturiano para poder trabajar. Es decir, se trabajó desde muy antiguo, pero se trabajaba de una manera muy anárquica.
Es decir, iba la escombrera la mitad del azabache y tal. Y entonces, durante mucho tiempo, se utilizaron las escombreras antiguas para estar el azabache. ¿Sí? Sí, Sara Santa María. Mira, Manolo y Carlos, la exposición fantástica, hay un recurso, el azabache es un mineral muy caro, pero incluso García Brugos hizo algunos sondeos. Pero a mí, después de esto, lo único que no me queda muy claro es si realmente hay una mina. Es decir, hablábamos de en el futuro poder hacer una explotación minera más racional, pero claro, para hacer una minería más racional del azabache o de cualquier sustancia, hace falta saber si hay una investigación geológica suficiente y si en realidad hay un volumen de recursos que podamos transformar en reservas y plantear un proyecto de explotación. Quería que nos ampliaras un poco sobre este tema. ¿O va a ser siempre una minería artesanal? Bueno, la concepción de minería para el azabache no sería la misma que para la hulla, por ejemplo, o para una capa de cualquier sustancia no metálica, por ejemplo, que tuviera 3, 4, 5 metros de potencia. Esto efectivamente tiene vamos a decir, un recorrido de explotación muy limitado, pero no es que sea limitado en el espacio. Viendo la cantidad de zonas que se han removido, que se han explotado, la cantidad de eso, pues tiene lógicamente que quedar en aquellas zonas en las que entonces la accesibilidad no era posible. ¿Qué zonas no eran posibles? Pues aquellas que estaban muy alejadas de la entrada, por el problema de ventilación, lógicamente. Aquellas que tenían un buzamiento que no permitía seguir la explotación eso, porque si el buzamiento era por ejemplo, en este sentido que yo marco, ahí se podía inundar de agua y no tenían métodos para bombeo del agua en las épocas en que esto se hizo. Es decir, que había unas limitaciones. Ahora, que queda desde luego zonas con niveles de azabache que tendrían que estar, que tendría que estar en las zonas estas que no pudieron acceder los antiguos, pues lógicamente sí, lógicamente las hay. Que habría que analizar efectivamente también la rentabilidad. Hay que tener en cuenta que el azabache, yo no conozco en este momento, pero los precios eran muy importantes. Entonces también cuando se sacaban cuando se aprovechaban las escombreras, ¿por qué se llegaron a aprovechar las escombreras? Porque posiblemente en la época medieval los que demandaban en Galicia, los que estaban, y vendían a los peregrinos, demandaban piezas grandes. Y un trabajador del azabache sabe o conoce cómo de las piezas pequeñas pues también se pueden hacer cuentas, por ejemplo, para rosarios, para collares. Es decir, que cada pieza, a veces por minúscula que parezca, pues es aprovechable y tiene valor. Es decir, que por eso digo que se aprovecharon las escombreras que de aquellos materiales que en la época medieval no aprovechaban porque a lo mejor no eran vendibles, porque requerirían los que compraban unos tamaños, los que trabajaban el azabache en Galicia requerirían
eso no tenemos datos, pero requerirían unos tamaños, lógicamente, que les permitieran hacer piezas también de buen tamaño, cruces o cajas, etcétera, porque esos eran las que se vendían a un mayor precio, por supuesto. Y si hubiera minería subterránea, por ejemplo, ¿de qué profundidades estaríamos hablando? ¿De qué profundidades? ¿De qué? Para la explotación minera nueva, para la nueva explotación minera. No, lo que habría que investigar, profundidades serían tal como están actualmente las zonas de esto. En la zona de Oles existen 2 niveles en donde se han encontrado azabache. No quiere decir que haya más en profundidad, pero no han aflorado y por lo tanto no se han localizado. 2 niveles. Uno, pues posiblemente no bajará de 30 metros donde se encuentre en la penillanura que sea lo correspondiente a Oles. En Oles, por ejemplo, hay un arroyo y hay otro que es el de Ribarán, y en ambos ha habido labores y en medio ha habido escasos trabajos, solamente donde hubo otra riega, en lo que se llama el remolí, ahí en medio un pequeño regato en donde precisamente en ese pequeño regato habrán encontrado el nivel de azabache, ¿no? Pero luego la estratigrafía, el estudio detallado de la estratigrafía es también un arma fundamental para saber el sitio donde, haciendo un sondeo, nosotros podemos haber pasado por la zona donde está el azabache y lateralmente a lo mejor y solamente encontrar un hilito de azabache, incluso de no buena calidad, como explicaba Tomás, y lateralmente puede engrosar ese nivel de azabache. O sea que hay varias posibilidades. Lógicamente sí, lo que requiere es una investigación y luego pues el trabajo minero, pues el que tenía planificado el de Mina de la Camocha, él lo valoraba como rentable y lo hacía mecanizado y con una metodología que, en fin, era ingeniero de minas, conocía la metodología de la explotación de carbón y por lo tanto pues sabría en qué condiciones tendría que eso. Y él, por desgracia... A ver, voy a intervenir. Para completar. Quiero transmitir un mensaje de esta charla y de las anteriores que hubo y de la que va a haber. Lo importante del azabache, repito, el mejor del mundo. Cerca está el de Whitby, pero no es tan bueno como el nuestro. Yo creo que lo importante que hay que hacer es abrir una mina, aunque sea casi testimonial, para que los que se dedican a la talla del azabache tengan material que se está agotando. Estoy hablando de los gallegos, pensemos que estamos hablando del Camino de Santiago. Se vendieron toneladas, millones de veneras, de cieguas, de crucifijos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente esto es algo que está relacionado con el jacobeo. Y que esto, por el artículo 24, no funcione. Es verdad lo que decía Luque, que para hacer una investigación del azabache es complicada. Se necesita hacer un estudio sedimentológico de mucho detalle, hace falta expertos, o sea, no es hacer un sondeo, que coño, encontré aquí, como dije yo antes, mira, 2 nivelinos. No es eso, porque el azabache tiene una extensión lateral escasa y hay que saber en qué medio sedimentario se depositó. Lo dijo Tomás en su día y creo que es importante. Consigna, hay que conseguir
que se abra una mina para tener algo de material. Muy bien. ¿Más intervenciones? Sí. Sí, yo dos apuntes muy breves en relación a las escombreras y demás. Desde mediados del 19 dieron mucho más azabache, en cantidades infinitamente más las escombreras que la propia mina. Pensemos que son escombreras que efectivamente despreciaban los trozos que hoy serían maravillosos para hacer un medallón o piezas buenas. Entonces fueron cientos, estamos hablando de minas centenarias, ya no diré milenarias, pero entonces son unas escombreras, eran enormes, con unas cantidades de material impresionantes. Entonces, los mineros efectivamente censados eran los que estaban dentro. En la época de Arturo Lovelazze, la segunda época de exportación a Whitby, los diarios de las minas, pues hay registrados como 18 o 20 mineros, del año 15 al 25. Y las labores de las escombreras las realizaban prácticamente en su totalidad mujeres de la zona. Hay un censo y demás, de todo eso. Bien, eso por una parte. Que manifestar que el azabache, la mayor parte de lo que se envió a Whitby y de lo que funcionó durante los últimos 100 y pico años o 200 años, provenía de las escombreras. La segunda parte, más importante todavía, que es la apertura de la mina, que llevamos decenios ya clamando por esto. Yo lo veo muy preocupante y muy difícil, por varias razones. A no ser que esto esté tutelado o dirigido por el Principado. Porque a nivel comercial, a nivel empresarial, una explotación en zona de costa, problemas medioambientales. Tomás, el helecho. Acuérdate que estuvimos en aquella zona y decir, este es el helecho. Bien, todo eso. Va a haber muchos problemas de tipo medioambientalistas. El azabache fue rentable siempre porque era una minería complementaria a las labores agrícolas y demás, y ganaderas. Y si hoy hay que hacer una minería seria, necesitamos ingenieros, necesitamos seguridad, necesitamos maquinaria, necesitamos la Intemerata. Pensemos que se hayan salvado todos los escollos medioambientales y todo eso. Bien. ¿A cómo va a salir ese azabache? Porque el gasto va a ser enorme para sacar, imaginémonos, unas toneladas de azabache. ¿A cómo costaría eso para poder sufragar todos los gastos derivados de esa minería? Por eso yo, la única solución, esto pasó en Whitby también, en Whitby se acabó cerrando todo, porque además era zona costera también, hicieron un parque natural y demás. Aquello murió, y murió definitivamente. Aquí la única solución que pienso yo que puede resolver la papeleta esta es la intervención del Principado. Que ellos asuman que haya un censo oficial de artesanos de Abre Alta y que ese material, digamos, que esté subvencionado, porque si no los propios artesanos no podrían pagar el costo. Nada más. Muy bien. Muy clara la exposición y creo que cierta. ¿Alguna otra intervención? Pues si no hay ninguna más, los espero la última conferencia, que va a ser también de gran interés, porque va a poner de manifiesto el valor que tiene actualmente el azabache. Muchísimas gracias por su asistencia.